algunos me han pedido que pueda tocar un tema que es un tema de mucha necesidad en el tiempo en que estamos viviendo. Entonces, lo que quiero pedir en esta tarde es que ustedes piensen un poco cuál es el precio que uno tiene que pagar por la verdad que se llama Jesucristo. Entonces, quiero comenzar el estudio de esta tarde, no precisamente el tema del santuario, vamos a continuar y tenemos este momento de la visita de Brenton y quisiéramos tocar este tema para que nos ayude a comprender cuál es el precio de la verdad que nosotros hoy tenemos en nuestro corazón. Quiero comenzar con dos parábolas, porque el tema no solamente es para los que estamos aquí, sino se va a escuchar a través de las redes sociales en otros lugares que pueden estar pasando la misma experiencia que tú y yo hemos pasado o estamos pasando. Entonces, quiero compartir con ustedes con el libro de Mateo capítulo 13, versículo 45 y 46. Y este versículo dice: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, el cual, hallando una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Hermanos, esta parábola dice de que el reino de los cielos es semejante a alguien que busca la mayor inversión de su vida en una perla de gran precio. No voy a explicar el significado de la perla, pero es una verdad que se llama Jesucristo. Y cuando uno lo encuentra, esa verdad que se llama Jesús, tiene que vender todo lo que tiene para que pueda tener esa perla. Ahora, en el capítulo 19 es la segunda parábola que voy a utilizar para reflexión de esta tarde. Mateo capítulo 19, versículo 16, dice la Escritura: he aquí vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Y si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le dijo: ¿cuáles? Jesús dijo: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, ve, vende lo que tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Y oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Hermanos, cuando nosotros hemos conocido la verdad, hemos tenido ese primer amor. Yo me acuerdo cuando tuve el primer amor. Es como cuando uno se enamora por primera vez, ya sea de una mujer y las mujeres de un varón. Y yo creo que humanamente hablando de ese primer amor, nadie se olvida porque son los momentos más hermosos que hay en la vida. Y a veces con algunas hermanas mayores, cuando platico estos temas, les digo: ¿recuerdan esos días cuando ustedes vivían en las nubes, junto con las mariposas, junto con las flores? Y la Rosita se ríe porque esa ha sido la experiencia de cada uno de nosotros. Pero ¿qué pasa cuando ese primer amor disminuye? Cuando uno está enamorado, quiere vender todo con tal de ganársela, con tal de tenerle ese tesoro, ese corazón. Y no hay noche, no hay distancia. Si le dice: nos vamos a ver en la punta del Tunari, ese joven es capaz de ir hasta ahí. Pero después de 10, 15, 20 años casado, tan lejos.
Ya no es lo mismo. Y entonces, ¿qué ha cambiado? El problema de la Odisea es que, igual que el joven rico, cree guardar todos los mandamientos de Dios. Hace 25 años eso nos ha pasado. Yo pensé que era realmente un adventista que había conocido la verdad y estaba en ese momento en mi efervescencia, en todo eso, pero después me di cuenta de que no era nada. Y todo lo que había aprendido era más teoría que otra cosa. Y cuando llegué a conocer esta verdad, este evangelio de Jesucristo, hermanos, la cosa cambió completamente. Ahora, volviendo al libro de Apocalipsis capítulo 3, por favor, ustedes vayan conmigo. ¿Cuál es el problema de la Odisea? Hermanos, el problema de la Odisea, en el verso 16 dice, porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Cuántos tienen el matrimonio enfriado? ¿Cuántos tienen el matrimonio congelado? ¿Cuántos ya están por descartar ese matrimonio porque ya no va más? Y otros ya lo han despachado al tacho. No funciona. Eso es lo que pasa en el matrimonio, en la pareja, ocurre en el amor de Cristo. ¿Y un hombre tibio qué es en la relación matrimonial? ¿Está dispuesto a dar todo por esa esposa? No. Pero cuando uno está enamorando, atenciones, flores, rositas, regalos, chocolates, cualquier atención es importante porque a la persona amada quiere tener su corazón, pero una vez casado, todas las cosas se invierten, pierden significado y entonces uno se convierte en tibio. Antes no quería soltarle ni de la mano ni nada, ahora dice, vieja, vos anda adelante y yo vengo por atrás. ¿Eso es lo que ocurre en el matrimonio, ocurre en la vida cristiana o no? ¿Sí? Y entonces, ¿cómo tú puedes llegar otra vez a tener ese primer amor? Porque dice aquí, eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y la pareja dice, ya no te necesito. Si quieres te puedes ir. Y ya no me importa tanto. La mujer ya no le cocina, ya no le plancha, ya no le lava. Si quieres, lávate. Cuando uno llega a la tibieza en la vida cristiana, ¿tiene devociones personales? El sábado voy a ir a escuchar el sermón. ¿Habla de Jesús durante la semana? ¿Tiene su vida de testimonio personal? ¿Qué es lo que más interesa? ¿Qué es lo que llena? El estudio, el trabajo, el negocio. Está enamorado de esas cosas, ¿no es así? ¿O ustedes son diferentes, apreciados hermanos? No, no somos diferentes. Yo no quiero perder mi trabajo, prefiero perder a mi esposa. Chao. Mientras yo trabaje, tendré dinero y estaré feliz. Ahora, en este aspecto, a mí me gustaría que ustedes vean a qué pobreza espiritual podemos llegar. Porque decimos que somos ricos. En mi enriquecido de ninguna cosa tengo necesidad, pero no sabes que tú eres, ¿qué cosa? Eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y a la vez un desnudo. Ese joven que tanto hizo el esfuerzo para enamorarse de esa dama, ¿en qué momento se vuelve miserable?
¿En qué momento se vuelve pobre? ¿En qué momento se vuelve ciego? Y no tengo necesidad de nada. Ahora, en la vida cristiana existe ese momento cuando uno es ciego, miserable, pobre y desnudo. Y quisiera invitarles para que ustedes vayan al libro de Lucas capítulo 4. Jesús se encontró con esa iglesia de Laodicea y nosotros somos los laodicenses, que lo mismo que la que está registrado en el Evangelio de Lucas capítulo 4, la iglesia antes de la primera venida de Jesús estaba en la misma condición que está hoy la iglesia laodicense. Y entonces el verso 16 dice así: y vino a Nazaret donde se había criado Jesús. Entró en el día sábado en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer, y le fue dado el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, para predicar libertad a los cautivos y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Ahora, hermanos, yo quiero preguntarles a ustedes, cuando Jesús predicó este mensaje en Nazaret, fue el único sermón que predicó, por lo menos que yo conozca. Pero cuando Jesús predicó este sermón en Nazaret, Él dijo que había venido con las buenas noticias. Para dar esas buenas noticias, ¿a quiénes? A los pobres. Ahora, ellos se miraban en la iglesia, los que asistían. Yo no sé si en esta iglesia podemos mirarnos. A ver, ¿quién es pobre aquí? Sí, pero hermana Flora, usted que me diga pobre, si los hermanos conocieran la casa que tienes, no es ningún pobre. Pero el pobre es aquel que no tiene nada, que vive de la mendicidad. ¿Han visto los pobres en la cancha? Esos son los que dicen: caridad, por favor, caridad, por favor. Ese es un pobre. Ahora, hermanos, nosotros somos pobres. Efectivamente, hermana Flora lo que está queriendo decir es que es pobre espiritual. Y ella lo que quiere es ser enriquecida. Y el Señor dice: bienaventurados, felices de ustedes si son pobres, porque yo he venido a darles toda la riqueza que ustedes necesitan. Y todos decimos: ¿qué cosa, hermanos? Amén. Yo quiero ser ese rico. Pero el laodicense dice: no, yo tengo todo, no necesito nada. Y entonces cuando Jesús predicó este mensaje, los que estaban en la iglesia de Nazaret dijeron: aquí, pobre, no hay nada, no hay ni uno siquiera, porque todos eran ricos. Pero ricos en su concepto, a la vista de ellos y no a la vista de Dios. Ahora, Jesús sigue diciendo: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, para predicar libertad a los cautivos. ¿Quiénes son los cautivos? ¿Quién está preso aquí? ¿Hay alguno que está de la cárcel ha salido y con un guardia ha venido, o que está así, ¿no? Con algún tiempo de gracia? ¿Alguien está en la cárcel? No, todos son libres aquí, todos son libres, se van a ir y ya está, todos son libres. Pero esos que estaban en la iglesia de Nazaret eran esclavos de los vicios. Hermano, nos enojamos nosotros. Y cuando nos enojamos, no hay quien nos pare. Hasta el perro se asusta cuando nosotros nos enojamos. Y no puede tener un carácter manso y humilde de corazón. ¿Y usted es esclavo de esas pasiones o no? Usted es preso de Satanás porque tiene el carácter de Satanás. Es como el perro que ladra y muerde. Pero sin embargo guardamos los mandamientos, venimos a la iglesia y en esa condición estábamos contentos, felices,
hasta que nos encontramos con Jesús, y el sermón que él predicó fue tan profundo que llegó hasta el corazón del alma para ver tu pobreza espiritual y tu esclavitud, no solamente a las pasiones, no solamente a los vicios, a las inclinaciones, a los malos hábitos. Y la pluma inspirada dice de que muchos son esclavos del apetito. Y el que no vence el problema del apetito no va a poder vencer ningún otro pecado más. ¿Y cuántos somos dominados? Yo soy libre, no estoy en la cárcel, no soy drogadicto, no soy alcohólico, no soy nada. Pero cuando pasamos por algún lugar donde nos gusta comer alguna de esas cositas, hasta la boquita se me hace agüita, y ahora pues tengo platita y puedo comprar y comienzo a degustar, sabiendo que ese no es la voluntad de Dios, sino es un deseo carnal que me domina. ¿Y quién puede librarse de esa condición? Esos no se llevan a la cárcel, porque esos son esclavos del vicio del paladar, del apetito. Pero en la iglesia de Nazaret no había esos hermanos. Ellos creían que eran libres. Lo único que odiaban era a los romanos. A estos malditos romanos los acabamos y vamos a ser completamente libres. Y nosotros cantamos hasta nuestro himno, ¿no? Y decimos, ¡viva Bolivia libre! Y creemos que somos libres. ¿Somos libres, hermanos? No. Nosotros vivimos en una esclavitud que Satanás nos ha mostrado, lo que Moisés acaba de presentar, bajo la soberanía del mal del enemigo, y no somos, hermanos, soberanos en la voluntad divina. Ahora, ¿qué más dijo? Predicar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. ¿Cuántos ciegos hay aquí? ¿El ciego cómo anda? Tenemos nosotros un cieguito aquí. Gracias al Señor. Hoy día ha almorzado con nosotros, Jonathan. Y él ya se lo sabe de memoria, las escaleras, todo eso. No usa el bastoncito. Es un jovencito. Y si se cayera allí en la escalera, en la grada, le pegaríamos a ese Jonathan diciendo, ¿por qué no te das cuenta? ¿Y por qué has caído? ¿Por qué te has tropezado? ¿Le pegaríamos ahí? Si no, ¿cómo tienes que alzarlo a ese cieguito? Ay, papito, ¿cómo te caíste? ¿Cómo? Ahora, nuestra esposa es ciego a veces, y el esposo es ciego, y muchas veces nuestros hijos son ciegos, y no nos damos cuenta que ellos no entienden como nosotros lo entendemos, pero nosotros estamos dispuestos a criticarla, a condenarla, a juzgarla, a eso. ¿O no somos así, hermanos? Esos pobres, esos miserables, esos ciegos, esos desnudos, ¿dónde están? Aquí. Y están sentados. Ese soy yo, eso soy yo. Yo soy eso. También. Ahora el Señor dice, yo he traído buenas noticias para ustedes. Hoy es el año agradable, es el día agradable, qué bendición. Tu problema se va a resolver, ¿podemos decir amén o no? El Señor va a resolver tu problema, alégrate porque hay buenas noticias para ti. Y dejemos de ser la Odisea, dejemos de ser, hermano, este mensaje a nosotros nos llegó hace más de 20 años. Yo me acuerdo lo que eran los hermanos, no éramos así poco, éramos realmente una multitud muy grande que quería conocer. Es cuanto más Biblia hemos leído, más libros del Espíritu Profecía hemos leído, más predicaciones, más cassettes, más DVDs, más conferencias, más seminarios, más estudio, pero también muchas veces nos hemos peleado. Porque, hermanos, no éramos hijos en espíritu y en verdad, sino éramos como el joven rico. Él dice, yo guardo todos los mandamientos, desde mi mocedad he guardado todos esos mandamientos. El sábado nunca he faltado, buen líder y todo lo demás, el diezmo he dado, en semanas de oración, en trabajos misioneros, en todo, eso era yo. Según para mí, el cielo ya estaba listo.
y yo podía entrar tranquilamente. Pero cuando me encontré con este mensaje, el mensaje me dice que era un pobre, miserable, ciego y desnudo. Aplazado todos. Y muchos hermanos en este momento están pasando a nivel mundial ese problema en muchos países. Están en ese proceso. Han abierto los ojos. Ahora vamos a ver cómo resuelve Dios ese problema. Cómo resuelve el Señor ese problema de la ceguera espiritual. ¿Quieren ver? Muy bien, vamos a ir al libro Pero antes de pasar al libro de Juan, quisiera hacer algo más aquí énfasis, y no quiero olvidarme. Cuando Jesús predicó ese mensaje, toda la iglesia dijo amén. Que dijera amén. Toda la iglesia sería una bendición. Sino entre ellos se miraron. El mensaje no es para mí porque yo no soy pobre. Pobre en esta iglesia no hay. Miserable menos. Ciego tampoco hay ciego, todos tienen ojos. Un desnudo, ¿quién está desnudo? Todos están bien vestidos. Y entonces a Jesús le dijeron: Jesús, te equivocaste de escenario de iglesia. Ese mensaje seguramente tenías que predicar en otra iglesia, pero no aquí. No aquí. Pero Jesús dice: hoy esta escritura se ha cumplido delante de ustedes, el libro de Isaías. Hoy se ha cumplido para esta iglesia. Y entonces le dijeron: este está loco. Porque Jesús dice, mira, en el versículo 23, y les dijo: sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. ¿Por qué le dijo cúrate? Porque estás loco. Cúrate, sánate. Y cuando te sanes vas a predicar un mensaje coherente y no vas a predicar en una iglesia equivocada. Ahora, mira, después de eso, en el versículo 24 Jesús le dijo: de cierto os digo que ningún profeta se acepte en su tierra. Pero en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días ¿de quién? De Elías. Y el profeta, ¿a cuál de esas viudas que había en Israel fue? A ninguna, sino a cuál de las viudas fue a alimentar con esos poco de harina y poco de aceite. ¿A cuál de las viudas? A las viudas que no eran israelitas, era una viuda pagana. ¿Quiénes van delante de nosotros, apreciados hermanos? Las rameras. ¿Acaso no fue María Magdalena la que amó de todo corazón hasta entregar toda la fortuna y estaba dispuesto a pagar todo lo que sea para encontrar el reino de los cielos, porque el Señor le había perdonado y sacado 7 demonios? Esa mujer fue a la cruz hasta el último y fue el primero en llegar al sepulcro. ¿O no fue así? No era laodicense esa mujer, era realmente Filadelfia o era de la iglesia de Esmirna, comparando con algún miembro de las 7 iglesias. ¿Y cuándo los hermanos de esta iglesia se van a convertir como María Magdalena, que van a estar dispuestos a dar todo lo que tiene para que el nombre de Jesucristo sea glorificado? Y no estemos llegando tarde, y cuando cantamos con tan desgano que gritaríamos mejor el gol de nuestro equipo preferido y no cantar aquí, porque el Rey de Gloria necesita ser cantado a viva voz y con todo el gozo y la emoción que nuestro corazón pueda haber. Ahora, ¿qué hicieron la iglesia de Nazaret? Aquel que predicó el mensaje más poderoso. ¿Sabe qué pasa cuando alguien predica un mensaje poderoso en esta iglesia? Un mensaje de parte del Señor. ¿Ustedes creen que los hermanos lo van a recibir? Mira qué pasó. Vayamos. Para resumir, porque no tengo mucho tiempo, porque quiero compartir otra parte de la escritura. El verso 28 dice: cuando oyeron estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron ¿de qué, hermanos? ¿Qué pasó, hermanos, con el predicador? Le dijeron amén, aleluya. Le dijeron a Jesús.
Hermano, estaban enojados los jefes, los líderes de esa iglesia, dice, ¿no? ¿Qué hacemos ahora con Jesús? Y dice que le llevaron a un monte y de allí, cuando llegaron a la parte más alta, había un precipicio y querían empujarlo y despeñarlo para que muera. ¿Qué iglesia recibió a los profetas en el Antiguo Testamento sin protestar y sin rechazar? Y sin buscarlo para matarlo. ¿Quién? ¿Cuál iglesia? ¿Y ustedes creen que somos diferentes nosotros? ¿Somos mejores? Hermano, el apóstol Pablo dice, aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Y para ser perseguido, quizá ni siquiera tengas que predicar, sino vivir una vida consecuente con la Escritura. Ahora, ustedes me han dicho, queremos ver cómo Dios resuelve esa ceguera, esa pobreza espiritual. Entonces vamos a ir al libro de San Juan capítulo 9. El libro de San Juan capítulo 9 tiene una riqueza que he compartido muchas veces, por eso quise en esta tarde compartir esto, porque sabemos que a través de este medio podemos llegar a muchas personas que pueden estar pasando esa misma experiencia al tener esa fe, esa piedad, al conocer el Evangelio de Jesucristo. Ahora, hermanos, estemos en un momento de conflicto, cuando tenemos problemas con la familia, tenemos problemas con la iglesia, tenemos problemas con los pastores, tenemos problemas de todo tipo, y entonces el Señor dice, gozaos y alegraos, ¿por qué? Así es como trataron a los profetas en el Antiguo Testamento, y así trataron a Jesús, y a Él se lo trataron así, que Él no era ni siquiera como nosotros, tan miserable, pobre y ciego, desnudo. El trato que Él recibió, esa es la misma suerte que nosotros vamos a tener, hermanos, y peor. Ahora, en el capítulo 9 dice, en el versículo 1, y pasando Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Ahora, este ciego era un ejemplo del pueblo de Israel de aquel entonces. Era una representación de esa nación. ¿Cómo era este muchacho? Ciego de nacimiento. Ahora, ¿qué piensan cuando ustedes qué pensarían si fuesen madre de un ciego? ¿Sería una alegría o sería una pena? Porque pobre niño que es ciego, hay que estar detrás todo el tiempo. Hermano, si nosotros somos ciegos y somos una iglesia ciega, ¿cuánta compasión tendrá el Padre Celestial con nosotros? Y como ciegos hemos andado, hemos caído en cosas donde no deberíamos haber caído. Hemos recibido cosas que nunca deberíamos haber recibido. Nos han engañado, porque al ciego tú lo puedes engañar fácilmente. ¿Y el ciego puede trabajar, puede valerse por sí mismo? No. ¿Y dónde se paran los ciegos? En la puerta de la iglesia, porque por lo menos al escuchar un sermón va a salir un poco conmovido, y para calmar su conciencia, aunque sea 5 pesos, 1 peso le va a regalar, porque si no, de otra manera no le daría ni siquiera un quinto. Y entonces en el versículo 2 dice, y sus discípulos le preguntaron diciendo, Rabí, ¿quién pecó, esto o sus padres, para que naciese ciego? Para nosotros una enfermedad es una desgracia, pero para el Señor es una oportunidad. Amén. Si usted tiene un problema matrimonial, un problema de relación familiar, un problema de trabajo, un problema de salud, una enfermedad incurable, da gloria a Dios, porque es la oportunidad de Dios. Amén. O sea, no hay nada que el Señor no pueda resolver. Todos los problemas Él lo va a resolver. Está en sus manos poderosas. Y el Señor le dice, verso 3, respondió Jesús, no es que haya pecado ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, hermanos, Jesús le dice a sus discípulos, este ciego va a glorificar el nombre de Dios. Hermanos ciegos,
hermanos pobres, hermanos miserables, hermanos desnudos. ¿Hay esperanza o no? Amén, hay esperanza. Y si hay esperanza, hermanos, la puerta del cielo está abierta. Hermanos, no pienses mal, no te ahogues, no te quedes, hermanos, con las ganas de no vivir. Hay buenas noticias. Podemos, hermanos, hoy ser bendecidos porque Jesús trae buenas noticias. Ahora, hermanos, cuando una enfermedad de esa ceguera, y este muchacho desde que nació siempre estaba en esa iglesia pidiendo limosna, pidiendo limosna, pidiendo limosna. Ahora, Jesús, ¿cómo sana? Le dice, anda, colócate una jeringa, anda, tómate una pastilla, anda donde el chamán. ¿A dónde dice? ¿Cómo utiliza? ¿Cuántos remedios son? ¿Cuántos médicos son? ¿Cuántas reglas son? ¿O cuántas leyes son? 8. El Señor siempre va a utilizar, porque nosotros, ¿qué queremos? Sanarnos inmediatamente, y en la iglesia eso es lo que pensamos, que alguien nos ponga la mano y ya está, el Espíritu Santo nos va a caer y somos bendecidos y somos llenos del Espíritu Santo, y no hemos ni estudiado la Biblia, ni hemos abandonado ningún pecado, ningún vicio, y queremos ser santificados de esa manera. ¿Eso es posible, hermanos? No. Y entonces el Señor al ciego, ¿qué le dice? ¿Qué quieres? Y el cieguito, ¿qué dice? Quiero ser sano. Y entonces el Señor, ¿qué hace? Al suelo, la saliva, y el barrito lo hace, porque el hombre ¿de qué está hecho, hermanos? Del barro. Y eso se llama geoterapia. Y lo puso en los ojitos. Y le dice, ahora andate al hospital de Cochabamba. No le manda eso. El Señor, ¿a dónde le manda? Al estanque de Siloé. Anda al estanque y anda lávate. ¿Cómo se llama eso? Hidroterapia. Uno de los doctores, de los 8 doctores, anda lávate en el estanque de Siloé. Y el muchacho no caviló, no dijo, y ahora con barrito nomás, ¿acaso no puedes ponerme la mano encima? ¿Acaso no puedes hacer una oración? Saname nomás así, ¿por qué yo tendría que ir a lavarme en el estanque de Siloé y nada menos con barro, todo? Cuestionó, hermanos, la orden de Dios. El muchacho no cuestionó, sino aceptó prontamente. Yo no sé quién le ha llevado con bastoncito, lo que sea, pero la cuestión es que llegó al estanque. Y no como Naamán, cuando él dijo, el profeta me va a recibir en su casa y después va a levantar las manos al cielo y después va a tocar mi llaga y yo voy a ser sano. Ahora el general Naamán dice, ¿no? En 2 Reyes 5, el profeta me manda a su siervo, a su sirviente, y me dice, anda, lávate en el río Jordán. Yo no me voy a ir a bañar. Y se fue enojado, ¿o no? Porque el método de Dios es para humillar la grandeza del hombre. Somos ricos en orgullo, en vanidad, en suficiencia, y no tenemos humildad, condescendencia, no sabemos escuchar, queremos que nos escuchen. Y entonces, ¿qué hizo este joven? Llegó al estanque de Siloé y se lavó. Y una vez que se lavó, ¿cómo quedó? Quedó, si ustedes fueran ciegos y por primera vez en su vida estuvieran viendo el día, ¿qué harían ustedes? Maravillado, mira las flores, mira las luces, mira el color. ¿Este qué color es? Azul. Así es el azul. A ver, mira la cara de Moisés. Yo pensé que era un flaco, había sido un mastuquito. Mira el Brenton, mira este otro. Uno quedaría todo el día asombrado, así como un tonto, andando admirado, maravillando, porque por primera vez está viendo las maravillas de la naturaleza, de las personas, el cielo azul, las nubes. Y el que por primera vez conoce a Jesucristo, así queda maravillado. ¿Todo es novedad o no?
tanto amor, ese amor en la cruz del Calvario. Su palabra dice esto, la Escritura, y tú te arrodillas y entonces en ese momento ni la oración es capaz de terminarse rápido, porque hablamos como hablamos con una amiga, con las comadres que ustedes hablan esa hora, 2 horas, 3 horas y siguen cotorreando, no pasa nada. El que ama a Jesús y conoce a Cristo, hermanos, ama y ora y estudia y habla como los enamorados que hablan. Yo estoy enamorado, mi novia se llama y tal, y tal, y tal, y tal. Nadie tiene vergüenza ni miedo. Hermanos, es la experiencia de este ciego. Y el ciego regresó a la iglesia, hermanos, alabando el nombre de Jesucristo. Pero ¿quiénes ahora se molestaron? Los jefes. Los jefes se molestaron porque cuando eres ciego en la iglesia, todo tranquilo, no va a pasar nada. Pero cuando el hermano abre al conocimiento de la palabra, los ojos de la fe, y entonces cuando alguien está hablando mal, no está contestando bien o no está predicando bien, aquel que ya conoce la Escritura dice: usted no está diciendo correctamente, eso no dice la Escritura, eso no dice la Escritura. Y los escribas y fariseos, hermanos, quedaron enojados porque Jesús con sus 12 años les enseñó qué era la Escritura, y los otros quedaron avergonzados y dijeron: ¿en qué escuela has educado? ¿En qué universidad has hecho tu estudio? ¿Y qué título tienes? ¿Qué cargo tienes? No tenía ningún cargo, ni un día en la escuela, ni un día en el colegio, ni un día en la escuela teológica, pero se lo sabía más que los doctores. ¿Eso es maravilloso o no? ¿Y eso podemos llegar a ser tú y yo? Sí, por la gracia de Jesucristo. Y entonces ahora cuando el ciego apareció, los jefes le dijeron: ¿quién te ha abierto los ojos? Hasta la pregunta era tonta, porque el ciego sabía quién le ha abierto los ojos. No, pues porque sin ojos apenas ha escuchado la voz, pero él sabía de que su nombre se llama Jesús. ¿Y qué te ha hecho? Me ha puesto el barro en los ojos y después me ha mandado al estanque que me vaya a lavar. Me he lavado, ahora veo. Y entonces dice: este va a seguir hablando. Y si sigue hablando este ex ciego, vamos a tener problemas. Algo tenemos que hacer. ¿Cómo le hacemos callar? Y cuando usted conoce la verdad del Evangelio de Jesucristo, ya no quiere callar. Usted sigue hablando, sigue hablando, sigue hablando. Y usted va a ser un problema, hermano. Y entonces, ¿qué le hacen? Llaman a sus papás. ¿Qué hacen en la iglesia cuando usted no obedece? Hay que pedir a alguien que hable con él, ¿no es así? Hermano Celso, ¿no es así? Hay que hablar, que le hable su amigo, que le convence de que está errado ese muchacho. Y entonces la Escritura dice, mira, verso 19. Y le preguntaron diciendo a su papá y a su mamá: ¿este es vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo ve pues ahora? ¿Cómo pues ve ahora? Respondiendo sus padres le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros no lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él, él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, porque los judíos ya habían acordado que si alguno confesara que él era el Cristo, debía ser borrado de la iglesia. Aquí dice expulsado, pero es lo mismo, ¿no? Hermano, yo me acuerdo de Lutero. ¿Lutero quería abandonar la iglesia católica? No, solamente quería que se cambien las cosas que estaban mal dentro de la iglesia católica. Y él dijo: sola escritura, sola fe, sola gracia, sola Cristo, solo la gloria para Dios. Él amaba la iglesia católica. Y cuando él dijo: esto está mal, esto está mal, esto está mal, ¿quiénes se enojaron, hermanos? El Papa y todos los curas. Y si eso pasa en tu iglesia,
¿quiénes se van a enojar? Acuérdense. Y ellos van a utilizar a la familia para que te hagan reflexionar a vos pensando que tú estás loco. Porque dice, si no cambia de conducta este hermano, ya no, ni siquiera somos hermanos. A mí ya me han dicho que ya no soy ni siquiera hermano. No me estoy quejando por si acaso, estoy feliz. Y entonces, ¿qué pasó? Otra vez le preguntaron, ¿cuántas veces vienen hermanos a convencerte? Primera visita, segunda visita, bueno, eso en nuestro caso no fue así, fue de una sola y primera y chao. Y entonces fueron a preguntar al ciego, a ver, contanos otra vez, a ver, por ahí nosotros no hemos entendido bien, a ver, contanos, ¿cómo siempre has sido? ¿Cómo te has sanado? Y el ciego dice, yo con gusto voy a contar. Él se llama Jesús, yo no lo conozco, pero dice que su nombre se llama Jesús. Me ha puesto barro en los ojos y me ha dicho que me vaya a lavar al estanque. Me ha ido a lavar y cuando he regresado ya estaba viendo todos los ojos y yo estoy feliz, amén, aleluya. Pero ese hombre es pecador, en sábado te ha sanado. ¿Cómo va a ser alguien que va a sanar en sábado? ¿Ese hombre es pecador? ¿Y el muchacho qué le dice? Lo más raro es que ustedes, si son justos, el Señor no les ha escuchado en todos estos años que yo estaba parado en la puerta de la iglesia pidiendo limosna como ciego. Ahora ustedes dicen que el que me ha sanado es un pecador, pero ustedes saben de que el Señor no escucha a los pecadores. ¿Y cómo es que a Jesús le ha escuchado y Él me ha hecho todo esto y yo estoy sano ahora en el nombre de Jesucristo? Los jefes, ¿cómo quedaron? Sin argumento. Y ahora una vez más le preguntan, le dicen, a ver, dinos otra vez. Y el ex ciego dice, ¿quieren escuchar siempre el mensaje? ¿Ustedes quieren ser sus discípulos también? Y los escribas y fariseos, ¿qué le dicen? Tú serás discípulo de ese pecador. Nosotros tenemos a Moisés, no el hermano Moisés, ¿no? Sino al Moisés ahí. Y entonces, ¿qué le hicieron? Mira, verso 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Desde el principio del mundo no fue oído que alguno abriese los ojos de uno que nació ciego. Si este hombre no fuese de Dios, nada podría hacer. Respondiendo le dijeron, naciste enteramente en pecado y tú nos quieres enseñar. Y al final lo borraron, lo expulsaron. ¿Cuál era el pecado del ciego? Haber recibido la vista, ese es el pecado. Y si alguien recibe la vista por la gracia de Dios, hermanos, la unción del Espíritu Santo para entender estas verdades va a tener problemas. Y alégrense, hermanos, cuando tengan estos problemas. Porque todos han vivido de la misma manera. Y no lloren, y no se lamenten, y no busquen culpables, sino todo esto pasa para la gloria de Dios. Ahora el pobre ciego, digo no el pobre, sino el bienaventurado ex ciego, apareció sin iglesia, sin pastor, sin escuela sabática, sin JA, sin hermanos, hasta sus papás lo negaron. ¿Pero qué ganó? Mira, versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado, le habían borrado. Y hallándole, le encontró al ciego. ¿Y qué le dijo? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Y él dice, esa voz es conocida. Eso creo que fue la voz, el que me dijo que vaya a lavarme al estanque de Siloé. Y él preguntó y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Y Jesús le dijo, ¿le has visto? El que habla contigo, él es. Y entonces, ¿qué dijo el ciego? Amén, aleluya. Aquí está.
mejor que la iglesia, mejor que el pariente, mejor que la esposa, mejor que cualquier otra cosa. Aquí está el deseado de todas las gentes y la perla del gran precio lo he encontrado, y yo con esto quiero quedarme, porque si tengo a Cristo, el que me ha sanado, tengo todo, no tengo necesidad de ninguna otra cosa, porque mi corazón está completo, soy sano, soy feliz, soy bienaventurado. Amén. Eso es lo que nos espera, hermanos, si nosotros vamos a ser fiel al Señor Jesucristo. Ahora mira, termina diciendo la reflexión de esta tarde. Y él le dijo: creo, Señor, y lo adoró. Tú eres mi Dios verdadero, tú eres mi Salvador, tú eres mi médico, tú eres mi pastor, tú eres el pan, tú eres el agua. Hermanos, nos pueden sacar de la iglesia, nos pueden desfraternizar de la familia, pueden hablar mal de nosotros, pero el gozo que Cristo llena nuestro corazón, ¿quién lo puede quitar, hermanos? Nadie. Amén. Nosotros somos, hermanos, bienaventurados cuando el Señor llena nuestro corazón de gozo y alegría. No hay mayor gozo que conocer el nombre de Jesús. Y el que tiene a Cristo tiene todo, nada nos falta. Ahora, Jesús terminó con una reflexión y con eso vamos a terminar. Él dice así, versículo 39. Jesús le dijo: para juicio yo he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. ¿Cómo quedó la iglesia de Nazaret? Ciegos todos. El único que recibió la vista fue el ciego, y los que tenían ojos quedaron ciegos. ¿Cómo va a pasar con la iglesia, hermanos? No todos van a tener vista, pero la gran mayoría va a quedar ciego. En el tiempo de Jesús, si no hubiesen sido ciegos, ¿hubieran crucificado a Jesucristo? No, nunca lo hubieran hecho. ¿Hubieran escupido a Jesús? ¿Hubieran azotado a Jesús? Ojalá que no seamos nosotros aquellos que van a hacer ese trabajo tan cruel, en perseguir la verdad, en rechazar la verdad, en escupir la verdad. Ojalá que nosotros, hermanos, estemos dispuestos a sacrificar lo que sea, porque Jesús sacrificó toda su vida, dejó la corona, el cetro, hermanos, todo el poder y la gloria lo dejó en el cielo para hacerse hombre como nosotros, para luego volverlo a tomar. El día que nosotros recibamos esta gran bendición, probablemente eso es lo que va a pasar. Y muchos hermanos que están pasando esta experiencia, piensen, mediten esto y van a ser bienaventurados. Porque muchos de los que tienen hoy vista, que dicen que no tengo necesidad, no soy ciego, no soy pobre, no soy miserable, ni siquiera necesito ni colirio, ni necesito oro, ni necesito vestido, hermanos, podemos terminar perdidos en el día de la redención. Que el Señor nos ayude a reflexionar y a comprender. Hermanos, así como al joven rico le dijo el Señor: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Pero el joven rico, ¿amaba la verdad? No, amaba la riqueza, amaba el dinero, amaba la comodidad. Y no estaba dispuesto, hermanos, a pagar el precio que uno necesita, hermanos, pagar por conocer a Jesucristo. Hermanos, eso pasó con los discípulos, eso pasó con el apóstol Pablo, eso ha pasado en toda la historia con los valdenses, con los albigenses, con los luteranos, con todos los hermanos que vivieron el mensaje de la verdad presente. Ese es el precio que pagaron ellos. Y a nosotros el Señor dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Hermanos, la recompensa es muy grande. En el cielo tendremos no solo la corona de vida, no solo tendremos el nuevo nombre, no solo la vestidura blanca, sino tendremos el gozo sin fin por tiempos eternos, en donde alabaremos con el coro de ángeles y cantaremos con David, cantaremos con Abraham, con Isaac, con Jacob, hermanos, con todos los grandes hombres, apóstoles y patriarcas, serán nuestros compañeros en los cuales vamos a vivir por la eternidad. Que el Señor nos pueda bendecir, que el Señor nos pueda fortalecer para que esta semana podamos continuar con ese espíritu, para que el gozo del Señor sea completo en nosotros. Vamos a terminar con una oración.
Vamos a arrodillarnos para orar. Oremos. Padre amantísimo, tu palabra está escrita, hemos repasado la historia pasada, no solamente del ciego, sino también del joven rico, o aquel mercader que busca la perla del gran precio. Señor, esta vida es tan breve, tan corto, y las cosas materiales que tenemos no significan nada, porque nada llevaremos de esta tierra, porque al nacer nada hemos traído a este mundo. Señor, solamente necesitamos en nuestro corazón y en nuestra vida tu Santo Espíritu, el gozo de tu salvación, la palabra hecho carne, el pan de vida que sea nuestro alimento y sustento, el agua de vida que calme nuestra sed en nuestra necesidad cotidiana de cada día. Señor, que podamos buscar cada día tu reino y tu justicia, y todo lo demás tú nos darás por añadidura, porque así dice tu palabra. Señor, no queremos seguir siendo laodicenses. Danos ese espíritu fervoroso de los hermanos de Filadelfia. Danos la integridad y el trabajo misionero que sufrió la iglesia de Esmirna. Danos el celo que tenían los hermanos de Éfeso, el celo de los santos apóstoles, la experiencia de este ciego que no podía medir en su corazón el gozo y la alegría que tenía de haber recibido la vista. Señor, toca nuestra vida, toca nuestro corazón y quita de nosotros todo orgullo, toda vanidad, toda suficiencia, y seamos tan mansos y humildes de corazón, así como es nuestro gran Maestro. Te lo pido en esta hora para que tú nos acompañes y nos bendigas. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.